Repito que es el único periodista deportivo en este país. Después todos somos comentaristas de fútbol. Le dije que estaba loco, entonces le vuelvo a decir, estás loco, hermano. Diego Arcos Saavedra, director de Cabina 14 Indy Blue del Grupo Caravana. Sin duda alguna, uno de los periodistas deportivos más completos de Ecuador. Nos brindó una entrevista donde conoceremos varios aspectos de su carrera. Crecías en un ambiente multideportivo y querías tratar de destacar por lo menos en uno de esos para que tú te conviertas en el pana del otro. En este caso yo era beisbolista. Y bueno, dije, si yo voy a tratar de jugar deporte al más alto nivel, encontré la fórmula de que me puedan pagar mis estudios en algo que iba a estar relacionado al deporte, que iba a ser comentarlo, informarlo y seguir jugando. No salió tanto como yo quería, tuve que regresar antes al país, pero regresé con esa perspectiva de querer cubrir el deporte. Claro, llegas a una sociedad en la que te das cuenta que el que manda es el fútbol, de que es el deporte que más se le da cobertura, que está más organizado, que tiene más practicantes y simplemente te adaptas. Diego Arcos vivió su primer mundial como periodista en la Copa Mundial de Estados Unidos del año 94 y nos cuenta sobre sus vivencias realizando coberturas a figuras del fútbol. Una historia interesante porque TC Televisión en ese entonces los mundiales generaban mucho dinero para las cadenas, mucho dinero. Eh, Recuerdo claramente cuando nos citaron a todos los preseleccionados para ir al Mundial de Estados Unidos. Yo tenía 23 años y estaba el medio del grupo Isaías, que eran las radios, los periódicos, los canales. Estaban todos ahí con la intención de ser los elegidos. Y eso era una carnicería porque todos querían ir. Todos querían ir porque además de que para tu currículum como periodista, el decir cuántos mundiales tienes es una medalla fuerte. Aparte que la paga era buena, la paga era muy buena. Para que tengas una idea, en el año 94 no estábamos dolarizados y si tú ibas a cubrir el Mundial de Estados Unidos solo de viáticos para alimentación te daban $170 al día. Para que te des cuenta cuánto dinero hace el canal. Entonces la gente quería ir. Yo recuerdo que dejé la mitad del dinero aquí y me compré un carro, para que tengas una idea. Y todo estaba pagado, me refiero a que ya estaban pagados los hoteles, la gasolina del carro, todo. Simplemente era para que tú te comas, tú podías gastarte al día 15 comiendo, el resto te lo guardabas. Entonces fue una cobertura, es una parte económica para un joven profesional, ¿no? Pero de ahí Estados Unidos 94 tuvo, y el César, lo que es del César, una coordinación y diagramación brillante de Alfonso Pocho Harp en cuanto a saber dónde iba a estar cada periodista y cómo nos íbamos a repartir y buscar información que vaya acorde a la audiencia ecuatoriana, es decir, cubrir selecciones latinoamericanas, jugadores que estén populares en el mundo, no era la época todavía de la hipercomunicación, contratar satélites para poder tener la información de inmediato. Y a mí me tocó cubrir toda la costa este, me tocó cubrir Boston, Washington y Nueva York, con algunos viajes esporádicos y ocasionales a Chicago y Detroit. Pero esas fueron mis 5 sedes en las que yo me manejé. El partido era en Boston, una sede muy bonita para trabajar. Llegué ese día y me acuerdo que mi primera impresión fue ver cómo la policía estadounidense no entendía al aficionado latino que llega a un mundial, es decir, venían cantando por las calles, venían en caravana acercándose al Foxborough Stadium y la policía los repelía como que si era una manifestación peligrosa con tolete y caballos. Yo recuerdo la imagen de un hincha argentino de pelo largo que un policía lo llevaba del pelo agarrado y iba galopando el policía y se lo llevaba porque había llegado cantando al estadio y había alterado el orden. FIFA tuvo que intervenir, explicarles que esto es normal, que no conocían, no sabían vivir mucho el fútbol. A veces un jugador te decía, ven para darte la entrevista y el policía te decía que no. Entonces, pero me está diciendo que sí, pero el policía decía que no, vayan a saber por qué. Entonces, esos primeros partidos en Estados Unidos con estas selecciones más mediáticas y más eufóricas sirvieron para que FIFA le diga a los gringos que entiendan que así se vive esto. Fue un partido maravilloso porque Argentina jugó bien, porque Maradona hizo un gol, porque Latinoamérica ganó y al día siguiente me toca hacer la cobertura a mí con Argentina cuando Maradona me da la entrevista. Entonces todos estaban de buen humor, a veces todo se junta, porque te cuento algo que no le he contado mucho. Mira que después de ese partido de Argentina-Grecia en Boston, en Foxborough, había buen humor al día siguiente. Entonces, ese día me dio notas a Batistuta, todo, por esas razones de la vida, yo enviaba los archivos, pero acá te los borran, yo no encuentro esas entrevistas.
Pero ese día yo logré con muchas entrevistas con los argentinos, te repito, todos del mejor humor porque habían arrancado goleando y jugando bien. En Rusia, vamos a irnos 20 años al futuro, más o menos como la película de Michael Jordan, que había ese timeline fantástico en The Last Dance. En Rusia, previo al partido Inglaterra-Panamá, el Bolillo Gómez me confiesa que va a arreglar con Ecuador, pero que no diga nada, que él me lo decía en cámara. Saben ustedes lo que pasó en ese partido, pues Inglaterra le metió 6. Entonces, al finalizar el partido, que era cuando me iba a hablar, el Bolillo estaba mal genio. El Bolillo no habló por eso. Entonces, tienes a veces las circunstancias de estar en el lugar indicado en el momento indicado, con la gente que está de buen humor o con la gente que está de mal humor. En el 94, la Argentina, todos estaban felices, hablaron. En el 2018 no quería hablar el Bolillo para darme esta nota, que yo quería compartirlo con la afición ecuatoriana, de que el Bolillo confirmaba que efectivamente estaban negociando que iba a irse al Ecuador, pero como lo golearon, no habló. Entonces, son momentos también, hay que estar ahí, Ciolón, pensando en qué momento llegaste y cuál era la circunstancia. Maradona, Michael Jordan, Larry Bird, entre otros, son algunas de las figuras del deporte mundial a quien Diego Arcos ha podido entrevistar y nos cuenta cómo se ha dado. Curioso porque Guayaquil tiene un centro de formación de básquet brillante que es la Fundación Honorato Aro, y yo tengo muy buena relación con todos sus directores que siguen ahí. Ellos me dijeron que tenían la posibilidad de ir a hacer una gira a Estados Unidos para que los chicos de la fundación estén en contacto con entrenadores estadounidenses, jugando contra estadounidenses. Querían que el equipo durante una semana sean jugadores de básquet. Y fue una gira fantástica. Entonces me llamaron a mí para ver la posibilidad de grabar todo el trayecto. Yo les dije, sí, bueno, cómo no. Pero yo les dije, pero esto debería terminar con los chicos viendo un partido de básquet de la NBA. Entonces lo que hice fue, yo hago así porque en esa época creo que todavía no había internet, pero no sé por qué vi la agenda de los. Ya había, porque yo me acuerdo que en el 98 en Francia teníamos internet ya. Sí, ya tenía que haber forma de llegar al calendario de los Sixers, porque íbamos a Filadelfia. Ajá. Y yo le dije a Pepe Vaquerizo, presidente honorario, director de la fundación, le digo, Pepe, a ver, podemos viajar en esta época o la de acá, que son simplemente 2 semanas después y que llega Michael Jordan, le dije. ¿Por qué no hacen la fecha del viaje para que choque con los Bulls en Filadelfia? Y lo hicieron, lo hicieron. El viaje fue una maravilla en cuanto a cómo trabajaron y jugaron los chicos, pero yo tan pronto llegué a Filadelfia, porque soy un obsesivo de las coberturas internacionales, lo que hice fue irme a investigar qué más podía hacer. Así hice el reportaje con la estatua de Rocky, me fui a hacer un reportaje al estadio de béisbol, donde me acuerdo que entrevisté a Galarraga, a Abreu, jugadores de los Bravos de Atlanta que estaban jugando contra los Phillies, y el dueño de los Sixers era muy famoso por ser excéntrico, era un Pat Crouch, era el dueño del equipo en ese entonces, llegaba en una moto Harley Davidson al estadio, era karateca, a veces bajaba en rapel, entonces era una persona conocida por eso. Y yo le dije a Pepe un día, vámonos a que los chicos se tomen una foto afuera del Coliseo para que se vea, y llega el dueño. Hay que estar en el lugar indicado, en el momento indicado y saber, porque si no lo conocías no pasaba esto. Y yo lo veo, y yo me le acerco. Y cuando me le acerco al dueño me cayeron como 3 de seguridad, ¿no? Este es un parqueadero que no era día de partido, o sea, estaba un poco relajado. Pero como mi approach en mi lenguaje corporal fue medio agresivo, hubo la seguridad que se acercó. Pero este dueño era un tipo bacán. Entonces me dice, no, aguanta, ¿qué pasa? Yo le digo, mire, esos niños que están allá son de Ecuador, le digo. Han venido con un esfuerzo sobrehumano para conocer la NBA. ¿Cómo? Me dice, no puede ser, tráelos. Y él mismo les hizo un recorrido por el Coliseo, abrió los camerinos, me regaló a mí unas medias de Allen Iverson que todavía las tengo. Y ahí es cuando viene la parte tuya periodística, ¿no? Entonces yo, mientras recorríamos todo esto, yo le digo a Pat Crouch, le digo, oiga, mañana, después de 2 días juegan aquí los Bulls, ¿habrá la posibilidad de que me consiga credenciales de prensa para poder venir al entrenamiento? Pero claro, me dice, ¿cómo no? Y él me consigue las credenciales de prensa para poder ir a ese entrenamiento. Entonces vamos al entrenamiento y es que me llama la atención ver que había un pocotón de cámaras que seguían a Jordan, pero yo dije, ese es normal, pero me doy cuenta de la película. Y bueno, ahí pude conversar con Rodman, con Phil Jackson, con Larry Brown, que era el coach de los Sixers. Jordan, poco, pero hablé con Jordan. No quiso hablar Rodman, no quiso hablar Kukoc ese día porque traté de entrevistarlos a ellos también. Y bueno, me quedé como periodista con el detalle de decir, ya, lo entrevisté a Jordan, perdón, ya, cumplí con Jordan. Pero así nació. O sea, son de aspectos que tú debes de saber a dónde vas a ir, qué va a haber ese día por ahí para hacer algo extra
y ver las posibilidades que tienes de hacerlo, porque también recordemos que son ciudades grandes, no son como nuestras ciudades, porque a veces tú te vas a cubrir algo en Nueva York y te llaman y te dicen, oye, pues irte a cubrir algo a Washington mañana un ratito. Y le digo, sí, pero está 5 horas en carro. O sea, eso me pasó a mí en Estados Unidos 94, te cuento otra. Yo estaba en Estados Unidos 94 cubriendo el Mundial y me llama Jimmy Jairal, en ese entonces director de noticias de TC, a decirme si me podía ir a cubrir a Virginia, perdón, yo estaba en Washington, si me podía ir a cubrir a Virginia la audiencia de Lorena Bobbitt. Que vaya un ratito nomás, vea si la entrevisto y regreso. Te digo, Jimmy, estoy a 3 horas y media y yo no sé pues si ella va a estar esperando ya que yo la entreviste. Y en esas 3 horas y media que me vaya puedo perder el detalle de lo que tengo que hacer acá. Bueno, en todo caso, a veces el ecuatoriano tiende a equivocarse en tiempos y distancias y creer que es igual aquí como en otros lados. Eso no quita que tú debes organizarte. O sea, yo fui a cubrir un entrenamiento de Ecuador o un partido de Ecuador a Irvine, California, donde vive Chito Vera. Entonces yo dije, ve, aquí vive Chito Vera. Ve, a 3 horas está la piscina de olas de Kelly Slater. Entonces empiezas a diagramar qué puedes cubrir extra, qué es interesante para el Ecuador. Pero tú has ido por una cobertura específica. Y ahí viene otro error muchas veces los directores, que creen que porque te mandaron a cubrir el entrenamiento de Ecuador, tienes que estar 24 horas al día con ellos. Y eso tampoco es así. La selección de fútbol de Ecuador entrenó a las 9 de la mañana, tienes el detalle del entrenamiento, las entrevistas que pudiste hacer, de ahí te quedas tal vez una horita más pescando qué otro aspecto relevante de información hay y te comunicas constantemente con el oficial de prensa de ellos para saber qué está pasando. Yo entiendo gente que quiera cazar y estar ahí 24 horas, yo les voy a decir que no. Pero si yo te voy a mandar, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a ampliar un poco la cobertura y tampoco quiero que porque te mandamos tienes que trabajar 24 horas al día. Pasa con gente en las radios. Viviendo en Rusia su séptima Copa Mundial, Diego Arcos nos cuenta sobre su casual encuentro con quien apodó como Fritz, el alemán del video viral ocurrido en los exteriores del estadio de Luzhniki. Lo volvemos a comprobar y lo que decimos siempre, cada vez que hay una Copa del Mundo, los mexicanos son los que traen colorido, los que traen mucha afición, los que traen muchísima gente. Vale de verga este hijo de puta. I know, the Gucci That's Honduras. Ah, fuck. Yo ya sé cómo son los mexicanos en los mundiales, que llevan una euforia maravillosa y una alegría única, y empecé a investigar que iba a haber una vigilia y una marcha hacia el estadio Luzhniki en Moscú antes del partido con Alemania. Y me fui a grabar, y empecé a grabar, y mi micrófono inalámbrico, que por cierto está aquí, este es el de DirecTV, mi micrófono inalámbrico por algo no salía lo que grabábamos. Y habíamos hecho unas salidas fantásticas, y íbamos a revisar sin audio. Y ya no puedes volver a grabar eso, ya se te fue ese aficionado, ya se te fue ese momento. Haz otro, nuevamente sin audio. Entonces yo le dije a Verónica, mi esposa, que estaba de camarógrafo y productora, y es una mujer brillante, le digo, esto es FIFA. Esto es FIFA, como yo no registré este micrófono en las frecuencias, nos está bloqueando el micrófono, que suele pasar. No que suele, que pasa. Entonces saqué la línea, conecté la línea para enviar la previa del partido. Hay que recordar que TC no podía sacar el partido, pero sacaba imágenes previas antes y estaban esperando ese informe mío de manera desesperada ya. Y ya me había salido mal 2 veces. Entonces, cuando empiezo a hacer el tercero, se me mete el alemán a joder. Y ahí es que yo le digo, ya, pues, brother. Y le mando la insultada, muy natural, muy criolla, muy guayaca. Y de ahí ya hice el informe y lo envié. Otro detalle, los teléfonos graban en 4K, en HD. Entonces lo podías hacer en el teléfono, lo editabas aquí mismo y ahí mismo enviabas. No tenía que ir a bajar a la computadora, procesar otras cosas, si lo hacía así. Pero en ese momento que había en Mayates lo mandábamos así. Entro a ver el partido, apago el teléfono porque quería ver el partido, quería desconectarme. Pero caminando al estadio, Verónica me dice, sube el videito de la puteada, súbelo para joder. Y yo lo subí. Y ahí apago el teléfono y me olvido y me lo guardo en el bolsillo. Termina el partido, que lo gana México 1-0. Bajo del estadio, prendo el teléfono y digo, ¿qué pasó? Eran mensajes desesperados. No te miento, debo haber tenido unos 600 mensajes. TC diciéndome que baje el video, que era una vergüenza, porque en el video estaba el cubo de TC. Entonces se relacionaba la imagen del canal con ese momento. Procedí a bajar el video, pero ya era muy tarde, ya lo habían copiado, lo habían dado vuelta al mundo y pasó el fenómeno que te decía. El reportaje a la familia ecuatoriana que hace postres en Rusia, que para mí es un lindo reportaje, lo vieron 300 personas. La insultada al alemán la vieron 6 millones. Entonces, ¿qué tienes que hacer hoy de contenidos para que te vean? Hay 2 opciones.
O te amargas o empiezas a entender las audiencias, sin dejar de hacer calidad en tu contenido. Eso no significa que para que te vean tienes que putear, sino que tienes que entender los comportamientos y las audiencias. Lo más curioso fue que ese día yo di notas para Univisión, para Televisión Mexicana, para Televisión Hondureña. Me volví una celebridad en ese sector mexicano hondureño por 48 horas. Y 48 horas después me llaman de TC. Yo dije, ahora sí me van a putear feo, dije yo. Me llama la gerente, o una segunda. Las gerentes todos se portaron muy bien en TC, pero tenían razón con lo que habían dicho. Me dicen, oye Diego, sí, tú podrás hacer algo así similar a lo que pasó con el alemán, pero sin insultar. Yo, no te entiendo, le digo. Ellos se dieron cuenta después de 48 horas por un estudio de que hubo más repercusión de que TC estaba en Rusia que el mismo RTS que tenía los derechos. Y llegaron a auspiciantes y dicen, ¿sabes qué? Queremos auspiciar esto, queremos auspiciar esto, queremos auspiciar esto. O sea, a buena hora. O sea, lo que fue un experimento a ver cómo nos iba de manera semi-independiente en un mundial, tuvo éxito. ¿Tuvo éxito por qué? ¿Por una puteada? No lo sé, pero definitivamente tiene algo que ver. Pero tuvo que pasar algo así para que haya repercusión y los nuevos auspiciantes se den cuenta, oye, loco, si lo vieron, a la final si saco otras cosas lo van a ver, quiero auspiciar. Entonces, eso todavía lo estamos entendiendo. Han pasado 2 años de eso y uno trata de investigar. Yo doy hasta una charla de todo este fenómeno, porque, y la charla se llama La puteada al alemán, porque ese fenómeno logró que incluso cuando regrese, compañías de teléfono querían traerlo, encontrarlo y hacer campañas con él. Entonces, todo eso es un fenómeno y un modelo de negocios que no entiendes y que nace de algo inesperado. Pero bueno, más o menos esa historia, al punto que yo hice el podcast, mi podcast de esa historia, es el podcast más oído de lo que cuenta Diego Arcos, y yo daba una charla el otro día, no el otro día, hace 2 años, después del Mundial en la Casa Grande de la universidad, sobre el Mundial de Rusia, y el momento que iba a contarlo el alemán, todo el auditorio sacó el teléfono y se puso a grabar, todo. Entonces digo, ¿se dan cuenta de este fenómeno y lo que es, ustedes están queriendo generar contenido con lo que yo voy a contar? Trasladándonos al año 2006, momento en que la selección ecuatoriana de fútbol tuvo su mejor presentación mundialista, Diego Arcos nos cuenta de cómo fue estar en el apodado por el pueblo de Cuento de Hadas junto a la Tri. Porque a la selección le fue bien. Y cuando tu selección está en un mundial y tú eres periodista de ese país, te tratan mejor, te tratan distinto y te dan más facilidades. Y se comprende cuando van tantos periodistas que tengan prioridad a los periodistas de los países que están jugando el mundial. Entonces Alemania 2006 fue brillante por eso, porque la organización fue espléndida, porque te subías al tren en primera clase y viajabas gratis solo con tu credencial. Era insultantemente perfecto Alemania. Y a eso súmale que Ecuador jugó bien. A eso súmale que estábamos hospedados o que Ecuador hizo base en Bad Kissingen, que es un pueblito de un cuento de hadas, con un clima de 22, 20 grados todo el día. Entonces era todo perfecto en Alemania, era todo perfecto. Llegaban periodistas ecuatorianos sin credencial de prensa y Luis Chiriboga, muy vivo, consiguió hacerles una credencial para que puedan trabajar en Bad Kissingen. Entonces, todos los periodistas estaban felices, todos los periodistas estaban contentos. Y fue una nota, fueron notas que hicieron todos los periodistas que buscaban información constantemente. Entonces, Alemania es inevitable que no te acuerdes de estos antecedentes en tu cobertura, a pesar de que yo transmitía por internet, no estaba con satélite, podía estar con dolores de cabeza porque estábamos siendo un poco pioneros en enviar material por internet y no salió tan bien al comienzo, pero bueno. Entre historias y vivencias, Andrés Gushmer nos cuenta de sus momentos más icónicos junto a su colega Diego Arcos. Con Diego tengo 1000 anécdotas, muchísimas anécdotas. La primera es cuando me invitó a formar parte de su programa radial que se llamaba El Camerino. Después lo transformamos en programa de televisión junto a mi hermano, pero con Diego los martes y jueves, de 3 a 4 de la tarde, él tenía su primer espacio en Superca 800. Yo trabajaba en una fábrica de plásticos todavía en ese momento, pero Diego me invitó a que vaya al programa. Y yo esos días no almorzaba, no tomaba mi hora de almuerzo y me iba a la radio. Después hemos tenido un montón de coberturas juntos, estuvimos en el Mundial de Sudáfrica compartiendo
mucho tiempo ahí, coberturas de Copa Libertadores, eliminatorias. El gol, como yo siempre digo, esa grabación que Diego hizo, el gol en cabina del tanto de Jefferson Montero contra Uruguay, es espectacular, es realmente muy chévere, muy emocionante. La verdad que te podría quitar algunas horas contándote buenas historias con Diego. Los amigos de Diego Arcos no se quedaron atrás. Andrés Buchmer y José Alberto Molestina nos hablaron un poco más de su compañero y amigo. Bueno, yo lo conocí a Diego en el año 98, cuando empecé a hacer mis prácticas en TC Televisión, y siempre recuerdo la primera vez que entró a la oficina de Gustavo Segale. Ahí nos había citado Estefanía Isaías. Entonces Estefanía me presentó con él. Yo obviamente sabía quién era. Nunca antes lo había visto, solamente en televisión, no nos conocíamos en persona. Y automáticamente, no me acuerdo las palabras exactas, pero la actitud y el mensaje que me transmitió Diego fue: dale, encantado, chéverísimo, qué bacán que te guste esto. Vamos a hacer cosas bacanes, vente, pásate por deportes cuando quieras, etcétera, etcétera. Yo empecé obviamente a hacer prácticas en algunos departamentos del canal, pero siempre caía de alguna u otra forma a deportes y me quedaba conversando muchísimo tiempo con él. Recuerdo que en alguna oportunidad tuve la idea, cuando yo era, insisto, no me había graduado ni de la universidad, era un pelado que hacía prácticas. Le dije: oye, mira, tengo unas ganas de hacer un programa piloto en donde me gustaría a mí conducir contigo. Y Diego fue tan generoso que me dijo: dale, vacancísimo. Y junto a Andrés Cronfle hicimos este programa que se llamaba Sueños de Fútbol. Y Diego se portó tan buen dato que vino y grabó con nosotros el programa. Después TC no lo aprobó, pero empezamos a desarrollar una amistad tremenda. Yo siempre he dicho que a Diego en el periodismo lo veo como un hermano mayor, y siempre ha tenido esa conducta, ese ejemplo de ayudar a los más jóvenes. Y le agradezco a Diego, porque te diría que una de las cosas que más me han quedado de su ejemplo ha sido ese. De verdad, y lo hago con la misma sinceridad y honestidad que la hace él, y es darle a los que vienen detrás de nuestra generación, darles la oportunidad de poder trabajar junto a ellos, impulsarlos, corregirlos si es que se necesita, evidentemente, pero siempre con ese grado de confianza que los más jóvenes necesitamos en algún momento. Diego es un excelente compañero de trabajo, te regala muchas oportunidades para tú seguir creciendo, y sobre todo muchos conocimientos. Él te guía, te da ciertos tips para que te sientas cómodo para trabajar. Es lo que se podría decir como un líder positivo para encaminarte en el camino. Bueno, a Diego felicitarlo. Porque yo repito que es el único periodista deportivo en este país. Después todos somos comentaristas de fútbol, nos podemos animar a comentar algún otro deporte. A mí particularmente me gusta mucho el tenis, pero Diego, siempre he dicho, si tú quieres cubrir unas Olimpiadas, manda un camarógrafo, un productor y a Diego Arcos, ¿no? Y Diego, además que conoce mucho de la historia del deporte, se prepara mucho. Un tipo que tiene una voracidad por leer, ver documentales. Entonces, la verdad que yo digo que la historia del deporte ecuatoriano y mundial tiene a un gran expositor en los medios de comunicación, como es don Diego Rodolfo Arcos Saavedra. Simplemente decirte que estamos orgullosos de ser tus amigos, de ser tus compañeros y seguirte los pasos. Por supuesto, yo siempre lo he dicho públicamente, para mí Diego es el mejor referente del periodismo deportivo en general. Después del periodismo futbolístico hay, creo que otros referentes importantes, pero hablando netamente de lo deportivo en general, un tipo que sabe de Fórmula 1, de tenis, de básquet, de Juegos Olímpicos, y a los que nos gusta ese tipo de periodismo en general, creo que indudablemente Diego está marcando una trayectoria muy importante en la cual emularse. Un mensaje, bueno, que todavía no se retire. La otra vez me dijo que le quedaban pocos años de vigencia y le dije que estaba loco. Entonces le vuelvo a decir: estás loco, hermano, te quedan muchos más años de carrera, y bueno, ojalá en algún rato, aparte de seguir trabajando juntos acá en DiBlue, podamos volver a compartir en algún canal televisivo.